En el día de hoy vamos a empezar a explicar el parcial final de pensamiento sistémico. Para eso estamos Camilo, Steven, Juan David y yo, Lina. Entonces lo va a empezar a explicar Camilo con el mapa mental. Listo. Entonces, para iniciar la propuesta que nosotros tenemos dentro de las conferencias y lo que hemos visto alrededor del semestre, se han encontrado, se han investigado una serie de problemas globales pues, del mundo y de la población y la sociedad. Entonces, nuestra propuesta es, nosotros desarrollamos un mapa mental que ya se los voy a explicar, para después, a medida de estas divisiones que se observan, comenzamos a utilizar arquetipos para dar soluciones o para explicar los problemas que se están presentando. Una vez tengamos los arquetipos y el mapa mental, vamos a hacer un análisis de cada QE, que con eso finalizamos la exposición. Entonces, ¿en qué vamos a centrar nosotros todos? En el individuo, ¿cierto? Nosotros tenemos un individuo que es totalmente dependiente de recursos, dependiente de energías, dependiente de productos que el individuo como tal no sabe producir o no sabe conseguirlos por su propia manera. Además, tenemos, como se observó, que nosotros tenemos esa mentalidad de caja, no observamos que nuestro mundo es más allá del supermercado, mi casa y la universidad, y que en el mundo hay mucho más y hay muchas otras soluciones que gasolina, pues petróleo y energía eléctrica común de la que usamos en nuestras casas. Para complementar esto, nosotros decidimos hacer un tipo de zooming, porque nuestro análisis lo queremos centrar en la persona, pasar a una población, porque las decisiones que le repercute a un individuo crean una población, y todas las decisiones y esas actitudes que están tomando una población, pues se generan en un terreno. Como tal, ese terreno, más toda esa gente que está viviendo en esa población, que está compuesta de individuos, afectan a una tierra. Lo mismo pasa si lo vemos con nombres propios. Nosotros somos una serie de ciudadanos que viven desde Cali, ¿cierto? Y como ciudadanos vivimos en un país, Colombia, y Colombia hace parte de una serie de países que son de Sudamérica, y Sudamérica más los otros continentes tenemos la misma tierra. Entonces el objetivo de esta reflexión es llevar cómo las decisiones individuales pueden repercutir ante toda la tierra, porque el problema central que nosotros vamos a hablar aquí es que la tierra está decayente y que hay problemas y se tienen que solucionar, y la solución tiene que venir a partir de nosotros. Entonces, para empezar, vamos a analizar la primera división, que es como individuo dependiente, nosotros hemos venido acabando nuestros recursos. Como habíamos analizado, por ejemplo, con las olas industriales, nosotros pasamos de ser autosuficientes y producir nuestras propias cosas a venir a depender de terceros o de otras empresas y muchos productos que nos entregan los recursos a nuestra casa. Nosotros vamos al supermercado y tenemos todos los alimentos ahí expuestos para nosotros. El agua nos llega a nuestras casas y nosotros no nos damos cuenta si hubo problemas para conseguirla o no. Simplemente nosotros abrimos la llave y tenemos todo el agua que se nos da la gana, y nosotros después pagamos 500.000 pesos de agua en la casa. Pero debido a esta facilidad, a nosotros, la forma en que nos hemos desarrollado nos ha mal acostumbrado. Por ende, nosotros no somos conscientes de qué repercusiones están generando en el planeta si no se estudia como tal el hecho de que el planeta está decayendo. Entonces, nosotros definitivamente estamos acabando con los recursos y tenemos un sentimiento de infinitud. Nosotros simplemente, como no hay nada que nos regule, por ejemplo, aquí en Colombia, supuestamente hay leyes de que si usted consume más de tanta cantidad de agua, usted le cobran más, pero es tan poco el castigo o lo que le están cobrando a usted, que usted definitivamente no está consciente que aquí en Cali no hay agua. Por ejemplo, en el sur de la ciudad están construyendo otro centro comercial aquí al lado de la Universidad ICESI, y definitivamente no hay agua suficiente para que el centro comercial se abastezca. Pero como aquí la idea individual del monopolio y el consumismo y la plata sigue estando por encima del bienestar de la tierra o del bienestar de la propia ciudad, porque no hablemos de tierra todavía, hablamos de la ciudad, por el bienestar de Cali, está por encima del bienestar del individuo, del empresario que está creando ese centro comercial. Entonces nos dan cuenta que definitivamente no hay agua, y eso nos repercute a todos. Además,
Cuando nosotros como individuos abrimos los ojos, cuando llegamos a un punto crítico. Más adelante en los arquetipos que vamos a observar, pues se va a hacer este análisis del punto crítico, porque no va a ser hasta que nosotros, no puede llegar a ser que hasta que nosotros no tengamos agua en Cali, llevemos 2 días sin agua y sin genere una crisis ni la berraca, no puede ser que en ese momento nosotros comencemos a estar conscientes. Es a partir de nosotros como ingenieros industriales o de nuestros compañeros, y si podemos desde nuestros mismos padres, que son los más difíciles de hacerles cambiar de mentalidad, que tiene que haber un cambio, porque si no vamos a llevar a definitivamente este punto crítico que va a colapsar todo. Y eso que aquí solo estoy hablando de agua, como un ejemplo, pero son muchos más recursos a los cuales hay que referir. Además, somos seres humanos totalmente irresponsables, tanto en la industria como nosotros en nuestra casa. Los casos de sobrepoblación mundial son muchísimos, son muchísimos. Una de las necesidades básicas del ser humano es reproducirse, pero ¿hasta qué punto nosotros nos podemos reproducir sin afectar el medio ambiente? Las industrias tienen que invertir en tecnología e invertir en espacio para poder producir sin afectar el medio ambiente, porque al fin y al cabo ellos están produciendo para nosotros como individuos que consumimos, pero si nosotros como individuos que consumimos no exigimos que esos productos que consumimos no estén afectando el medio ambiente, la industria va a seguir acabando con el terreno, acabando con los árboles, acabando con los ríos, contaminación y todos los problemas que son casi clichés porque los hemos escuchado mucho. El manejo de la basura. Hay tantas tecnologías hoy en día que la basura se puede utilizar para condiciones buenas en vez de condiciones malas. Y así todos estos aspectos nos llevan a cuidar lo que les decía la tierra. Entonces sí, como individuo, como Cali, como Colombia, como Sudamérica, y todo el mundo se pone en pro de cuidar una tierra, pues realmente los resultados van a ser totalmente positivos. Continuando, en este mundo de nosotros metidos dentro de esta cajita, nosotros no nos damos cuenta de una idea que a muchos se la dicen y todo el mundo piensa inmediatamente en algo negativo, que es la autosostenibilidad. Por ejemplo, en una de las conferencias decía, usted tiene finca, usted tiene huerta, estoy seguro que es muy poquita gente que la tiene, y los que la tienen no lo utilizan. Porque es tan ilógico la idea de que nosotros nos produzcamos nuestras propias frutas si tenemos un terreno, porque en Colombia hay mucho terreno, y si nosotros tenemos nuestro terreno, ¿por qué necesidad de comprar la fruta a la 14 mientras usted tiene su finca que puede cosechar su propia fruta? Es el hecho, es un ejemplo que suena bobo, pero si usted lo aplica a millones de personas que viven en Cali, millones de personas que viven en Colombia, imagínense cuáles podrían ser los resultados. Hay uno de los problemas, por ejemplo, el hambre. El hambre es un problema en Colombia pues, que se puede solucionar y se está luchando y hay un índice, pero el hambre no es un número, el hambre es un estado y si todo el mundo cambiara la mentalidad y si todo el mundo, si usted tiene limones, pues comparta los limones y usted puede producirlos, pero no, como aquí todos voy al supermercado y pago, entonces esa mentalidad está totalmente errónea en un mundo que tenemos que nuestro mundo está decadente. Como les explicaba, nosotros tenemos el terreno y tenemos los recursos. Es más, en Colombia somos afortunados de tener tantas cosas. Por ejemplo, ahí hablaban de la casa de Guadua. Como aquí existe esta idea occidental de que mi casa tiene que ser blanca, gigante, de 5 pisos y hecha de cemento y con las 1000 luces, no veo otras opciones de vida que son, por ejemplo, las casas de Guadua. Que sea una casa de Guadua no significa que sea una casa fea. Es una casa barata, resistente, con la mejor tecnología del mundo, pero como aquí no existe el ingeniero, el que piensa diferente o el que piensa diferente no es aceptado socialmente por la cultura que tenemos. Este tipo de cosas de la huerta y la casa de Guadua son cosas ilógicas, pero tiene que comenzar el cambio de pensamiento de que esto es la solución y esto no puede ser pensado como el que está loco o el que piensa diferente. Por último, en la autosostenibilidad, nosotros tenemos que prevenir la crisis. Este mismo punto crítico que tanto vamos a hablar nosotros es nosotros no llegar al punto de la crisis, sino que mediante esta autosostenibilidad nosotros disminuir el consumo de las industrias, prevenir una posible crisis. Por ejemplo, suponiendo que hay un terremoto, se cae en las ciudades, todo el mundo tiene que ir al campo. ¿Usted cómo va a ver si usted ni siquiera sabe plantar una huerta? Si usted ni siquiera sabe construir una casa adecuada. Suena ilógico, pero puede llegar al punto en que nosotros nos tengamos que retroceder a la primera ola industrial donde nosotros nos tenemos que producir y cocinar nuestras propias cosas. El 2002 es una película, sí es una película, pero eso podría ocurrir y nosotros nos tendríamos que ver en esa necesidad. Por el último paso es que, como les estaba diciendo y repetido, Sí.
se tiene que generar un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento tiene que generarse con ingenieros industriales.